Querido Padre Celestial, esta mañana nos regocijamos por las bendiciones que le has dado a tus hijos, como son Daniel Montesinos, Juanita de Dios Reyes Cruz, Flor y Alejandro Mendoza, quienes este día están, Señor, reconociendo que solo tú has estado con ellos a lo largo de estos años. Y solo tú has permitido que lleguen a cumplir este otro año más. Unos de nacimiento y otros de casados, como en el caso de Flor y Alejandro. Oh Señor, te rogamos que para estos hermanos que están cumpliendo años, tú derrames toda tu bendición sobre ellos. Tú les restaures si estuvieran quebrantados de salud. Que tú, oh Señor, les fortalezcas físicamente y que tú les ayudes para seguir avanzando en la vida sostenidos con tu mano derecha. Padre, te rogamos que todos ellos, tu gracia sea derramada más abundantemente sobre ellos y les ayudes para perseverar en la fe y sobre todo, Señor, a ser fieles hasta el fin. Padre, te pedimos, porque en este otro año más, que tú les das, se consagren más a ti, te amen más, te sirvan más, sean más fieles. Y Padre, en el caso de Flor y Alejandro, que se amen y sean siempre unidos, y sobre todo, que cada uno glorifique tu nombre como matrimonio. Oh Señor, así. También te pedimos ahora por los enfermos, como son Carmen Cristina, Olegaria, Julio César, Luis Soto y Ramón David, que pide por su familia y su hijo que tiene problemas, y también por Julio César, quien se siente triste por la pérdida de su esposa. Señor, a todos estos que por nombres te los hemos mencionado, te suplicamos que tu gracia sea sobre ellos también y que tu mano poderosa los sostenga y los ayude en su enfermedad, en su tristeza o dolor. Señor, te rogamos que como el grande médico vengas a sus vidas y les des esa sanidad que tanto anhelan. Ponga bálsamo, Señor, que cure el dolor. Señor, en tus manos te los ponemos y que haya sanidad en medio de tu pueblo. También las manos fueron levantadas de muchos hermanos aquí, como también allá en sus hogares. Y esa mano levantada te indicó, Señor, el pedido de auxilio que hay brotando de su corazón esta mañana, donde solamente tú puedes venir para hacer la obra. Así que te rogamos que nadie se quede sin respuesta. Que todos puedan, Señor, ser atendidos por ti. Que desde el trono de la gracia les envíes a todos los que levantaron la mano ese pronto auxilio, ese socorro, esa ayuda que tanto necesitan. Padre, sé propicio a todos. Te rogamos que todos puedan hoy sentir tu paz, de que su problema ya está en tus manos. Y así, Señor, ahora nos disponemos a oír tu palabra. Una palabra que anhelamos, nos llene, nos enseñe, nos edifique y nos transforme. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Están relajados? Relájense para que Dios les hable. No estén nerviosos, no piensen que ya es tarde, solo piensen que están ante la presencia de Dios. Este día quiero hablarles de un tema que no es tendencia en las redes sociales, ni es tema de predicación constante en los púlpitos. Se trata del desarrollo del carácter. Y para contrastarlo con lo que la gente le preocupa en estos días, permítanme titular mi presentación de la siguiente manera: la gente está preocupada por las cosas que vendrán, pero no se preocupan
por el desarrollo del carácter. Preocuparse por el desarrollo del carácter es más importante que preocuparse por si el colapso del puente de Baltimore fue accidental o intencional. Podemos pasar horas especulando sobre el país al cual iba dirigido el barco y relacionarlo con el león que tiene la bandera de dicho país y conectarlo con el nombre del barco que se llama León Blanco en la película que hizo Barack Obama el año pasado, y que es objeto de un ciberataque dicho barco ahí en la película, haciendo que el barco encalle en la playa mientras la gente se está bañando, y venir a hacer conclusiones de que el barco de Baltimore también fue ciberatacado, dándole cumplimiento a la película. Podemos pasar horas hablando de esto, sacando conclusiones, como también podemos especular sobre la interrupción de las comunicaciones que ocurre después del ciberataque de aquel barco en la película y conectarlo con el anuncio que han hecho los expertos sobre los problemas que podrían haber en el uso de la telefonía celular cuando el próximo eclipse solar del 8 de abril tome lugar, y decir que entonces se va a dar cumplimiento el segundo evento siguiente en aquella película, pues coincidentemente va a ocurrir el eclipse después que el barco ha derribado el puente de Baltimore. Podemos pasar horas preocupándonos por eso y hasta decir que el eclipse es uno de los eventos tipo cisne negro que esperan para este año. Podemos pasar, hermanos, haciendo conexiones y aún así no preocuparnos por lo más importante, como es el desarrollo del carácter. Y ojo, no estoy diciendo que debemos cerrar los ojos y oídos a lo que se dice, solo que debemos ser consecuentes con lo que está pasando y dicen que va a pasar, y enfocarnos, hermanos, en el desarrollo de nuestro carácter. ¿Por qué en eso? ¿Por qué en el desarrollo del carácter? Porque el carácter es la reacción a las experiencias de la vida. Es la actitud con la que enfrentamos el temor. Y si se desarrolla según el plan de Dios, el carácter nos hará fuerte para hacer el bien, fuertes para resistir el mal y fuertes para soportar la adversidad, de modo que no nos afecten las crisis ni los fracasos. Mire cómo lo dice el apóstol Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Otra versión lo dice así: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término
la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Hermanos, Santiago, como pastor, le escribe a sus hermanos, los cristianos judíos, que se encontraban en el área fuera de Palestina y estaban atravesando dificultades por seguir a Cristo. Estos cristianos estaban siendo despojados y expulsados de sus hogares y posesiones. Santiago se está dirigiendo a gente que está sufriendo por ser explotados de parte de los ricos. Está sufriendo la gente por ser llevada a las cortes y está siendo calumniada por creer en el nombre de Jesús. Pero ¿qué actitud les dice Santiago a los hermanos que tengan? ¿Con qué carácter les dice que enfrenten la adversidad? Con gozo. Con gozo. La crisis, hermanos, que ellos estaban pasando era comparada al extractor de jugos. Cuando ponemos en un extractor de jugos y ponemos una naranja, ¿qué jugo esperamos que salga? ¿De mango? ¿De pera? No, jugo de naranja. Oh, hermanos, así es también. Cuando llega la prueba a nuestra vida, cuando llega la adversidad, ¿qué es lo que sale de nosotros? ¿Qué es lo que sale del corazón a veces? ¿Sale gozo? Sale miedo, hermanos. Sale miedo. Sale duda. Sale preocupación. Sale desconfianza. Es decir, lo que sale es debilidad de carácter. Alguien me decía, ¿y cómo le vamos a hacer si están diciendo que cuando este eclipse tome lugar no van a trabajar los teléfonos y que es posible que haya un colapso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Y así las personas preocupadas antes que lleguen las cosas. Hermanos y hermanas, cuando tenemos el carácter debido, no nos preocupa nada. ¿Sí o no? Cuando tenemos el carácter que deberíamos de tener, no nos preocupa nada. Es normal que sintamos por ahí algunas emociones, pero como tenemos el carácter que debemos tener, en medio de la tormenta tenemos paz. Y hermanos y hermanas, cuando uno oye a Santiago decirle a la iglesia, gócense, hermanos, pareciera como que él estuviera ajeno a lo que los hermanos están pasando. Imagínense, Santiago había sido testigo de la muerte de Esteban, de la persecución que produjo la dispersión de la iglesia por Jerusalén, por toda Judea y Samaria. Y aún así le está exhortando a la iglesia a que se goce en medio de las pruebas. Prácticamente les está diciendo, considérense afortunados, hermanos. Considérense afortunados. Está exhortando a los creyentes a gozarse. Le está animando a que tengan una actitud personal de cómo cada uno de ellos debe enfrentar la situación. Y hermanos y hermanas, hay veces que nosotros estamos propensos a tener una actitud incorrecta cuando sentimos que las cosas no salen como las habíamos planificado. Siempre en medio de las circunstancias salen a relucir los verdaderos intereses, los verdaderos sentimientos que hay en nuestro corazón.
Cristianos que en medio de la prueba debe dar un zumo de gozo, dan un zumo de tristeza, de angustia, de dolor, de aflicción, de duda. Y venimos a descubrir que el corazón entonces nos había engañado, porque no estábamos preparados para enfrentar lo que estamos enfrentando. Hermanos y hermanas, la prueba viene para exprimirnos como el extractor de jugo. Pero debemos dar el jugo que debemos dar como cristianos. Y el jugo que debemos dar es el de un carácter que está guiado por nuestro Dios. Hay veces cuando no estamos preparados para las situaciones difíciles, pero el Señor nos está diciendo esta mañana: enfóquense en desarrollar un carácter que les ayude a soportar, a enfrentar las pruebas que han de venir. Mire cómo el don de profecía lo dice. Un buen carácter es un capital de más valor que el oro o la plata. Y no lo afectan las crisis ni los fracasos. Y en aquel día en que serán barridas las posesiones terrenales, os va a producir ricos dividendos. ¿Qué cosa va a producir ricos dividendos? Un buen carácter. No lo va a afectar ni la ley dominical, no lo va a afectar la persecución, no lo va a afectar nada. Y cuando sea todo, dice, barrido en este mundo, cuando las posesiones terrenales sean barridas, un buen carácter va a producir ricos dividendos. Y ese buen carácter tiene que ver ¿con qué? Con la integridad, con la firmeza y la perseverancia. Son cualidades que todos deben procurar cultivar fervorosamente, porque invisten a su poseedor con un poder irresistible, un poder que lo hará fuerte para hacer el bien, fuerte para resistir el mal y para soportar la adversidad. Maranata, el Señor viene, página 221. ¿Cuántos quieren este tipo de carácter, hermanos? La pregunta es, ¿y cómo es que se consigue? ¿Cómo es que se desarrolla este tipo de carácter que te hace fuerte para resistir el mal y para soportar la adversidad, y que cuando todo sea barrido materialmente te va a producir ricos dividendos? ¿Cómo se desarrolla este tipo de carácter? ¿Cómo se forma? Hermanos, se forma por medio de tres cosas. Número uno, por los pensamientos. Número dos, por las acciones repetidas. Y número tres, por los hábitos. Esas tres cosas forman el carácter. Veamos lo que dice la Biblia con respecto a los pensamientos. Abramos Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios 23, versículo 7. Y dice la palabra de Dios: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Quiero que se fijen en las primeras dos líneas del versículo. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este texto, hermanos, nos dice que el ser humano es de acuerdo a ¿qué cosa? A lo que piensa. Los pensamientos del corazón de los hombres dan evidencia de lo que es su estado espiritual.
Somos, ¿qué cosa? Lo que pensamos. Nuestra mente, hermanos, es poderosa y nos convertimos en lo que pensamos. Una persona es conocida por sus acciones y debemos darnos cuenta de que las acciones comienzan ¿con qué? Con nuestros pensamientos. El carácter, hermanos, de los pensamientos de una persona determina el carácter de la vida de esa persona. Sus acciones de una persona están inspiradas desde adentro. Cada producto del alma, ya sea una acción o un propósito, es primero, ¿qué cosa aquí? Un pensamiento. Y este pensamiento se revela en acciones. Y si estas acciones se repiten, se convierten en hábitos hasta que llegan a formar un carácter. Así lo dice el don de profecía, se los pongo acá. Nunca olvide que los pensamientos se traducen en acciones. Las acciones repetidas forman los hábitos. Y los hábitos forman ¿qué cosa? El carácter. Por lo tanto, si se presta atención a las cosas pequeñas, no hay razón para temer que las cosas grandes lleguen a mancharse y corromperse. Alza tus ojos del 16 de marzo. Qué interesante, hermanos. Los pensamientos se traducen en acciones. Las acciones repetidas forman los hábitos y los hábitos forman el carácter. Sigue diciendo, el hombre, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Muchos pensamientos forman la historia no escrita de un solo día y tienen mucho que ver con la formación del carácter. Si los pensamientos son puros y santos, el hombre mejora por haberlos acariciado. Mensajes para los jóvenes, página 142. Hermanos, aquí sería bueno que meditáramos y nos preguntáramos, ¿cómo está nuestro carácter? Si nuestros pensamientos son los que forman el carácter, ¿estamos satisfechos con el carácter que tenemos? ¿Qué pensamos? ¿Nos gusta lo que pensamos? ¿Nos gusta cómo actuamos como padres? ¿Nos gusta cómo actuamos como esposos, como esposas, como hijos, como cristianos? ¿Nos gusta cómo actuamos? ¿Qué hábitos hemos llegado a cultivar que muestran una conducta agradable o lamentable? El don de profecía sigue diciendo, cualquier acto bueno o malo no forma el carácter, pero los pensamientos y sentimientos acariciados preparan el camino para los actos y hechos de la misma clase. Por la repetición de los actos se establecen los hábitos y se confirma el carácter. Así está escrito en el Instructor de los Jóvenes del 15-12-1886 y en la Conducción del Niño, capítulo 37, llamado El Poder del Hábito. Fíjense, hermanos, fíjense, cualquier acto bueno o malo no forma el carácter, pero la repetición de ellos establecen los hábitos que sí lo forman. Pero todo comenzó con algo.
con algo acariciado en la mente. Por eso dijo Jesús lo siguiente en Mateo capítulo 12, versículo 34 al 35. Mateo capítulo 12, versículo 34 al 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, y el 35 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. La palabra corazón aquí se refiere, hermanos, a la mente, al asiento de las facultades del hombre, allí donde radica la voluntad, allí donde se toman las decisiones. De allí, dice Jesús, es que vienen, ¿qué cosa? Las palabras. Lo que se habla, dice, lo que sale por la boca, sale de la abundancia que hay aquí en la mente. Y para que sepamos que es de la mente, con un texto bíblico, aquí mismo en Mateo capítulo número 15, versículo 19, vean lo que dice. Porque del corazón salen, ¿qué cosa, hermanos? ¿Y usted con qué piensa, hermano? ¿Con el corazón que bombea sangre o con esto? Usted piensa con el cerebro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le está llamando Jesús al cerebro? Corazón. Porque del corazón, dice, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Hermanos y hermanas, ahora sí podemos entender lo que Jesús quiso decir cuando dijo: de la abundancia del corazón habla, ¿qué cosa? Así que cuando yo vengo y pierdo el control y le digo unas cosas a mi esposa que son hirientes, que traspasan el corazón, que prácticamente es como que le diera una bofetada, eso que dije es de lo mucho que yo tengo aquí. El corazón está lleno de eso. Yo no sé cómo usted trata a su hijo y a su esposo o a su esposa, pero si usted es de aquellos que en un arranque le dice: no seas bruto, eres una bruta, o como dice una amiga por ahí, eres una mula. Si usted eso es lo que le sale de la boca, de eso es que usted está lleno en su mente. Tengan cuidado, dijo Jesús. Tengan cuidado. Y le dijo a los fariseos: ustedes lo que demuestran cuando hablan es que son una generación de víboras. Oh, hermanos, las palabras que se pronuncian son en mayor o menor grado un reflejo de los pensamientos que llenan la mente. No puede ser de otro modo. ¿Por qué le dijo Jesús a los fariseos: ustedes son raza de víboras, generación de víboras? ¿Por qué? Porque ellos habían dicho unas palabras que eran blasfemas. Ellos habían dicho que Jesús echaba fuera a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Esas palabras no fueron pronunciadas por accidente, hermanos. Esas palabras representaban lo que estaba en el corazón de ellos, en su mente. Las palabras de una persona muestran lo que piensa.
Y Jesús supo lo que pensaban. El Espíritu Santo se lo reveló. Vean el versículo 25 de aquí de Mateo 12. Versículo 25 en Mateo 12. Dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Jesús sabía los pensamientos, hermanos, de ellos. El Señor conoce todo lo que pensamos. El Señor, hermanos, sabe lo que estamos pensando en todo momento. Él sabe lo que hay en el interior de nosotros. Es más, dice el salmista que Él percibe desde lejos lo que pensamos. Vamos al Salmo 139, versículo 2. Salmo 139, versículo 2. Dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde dónde, hermanos, desde lejos. ¿Qué cosa? Mis pensamientos. Oh, hermanos, el Señor desde lejos sabe lo que pensamos. Y el verso 4, mire lo que dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así que te pudiste haber refrenado de no decir las barbaridades que querías decir, pero como las pensaste decir, esas ya fueron palabras que el Señor escuchó de ti. Qué solemne es esto, hermanos. Qué solemne es esto. Si es que quisiera decirle un montón de cosas, decimos a veces. Bueno, aunque no se las dijiste, Dios ya te las escuchó. Dios ya te las oyó. Aún no está la palabra en tu boca cuando el Señor miró lo que pensabas decir. Oh, hermanos, nuestros pensamientos son palabras audibles para Dios. Por eso debemos tener cuidado con lo que pensamos. Con cuánta razón el apóstol Pablo nos aconseja a que hagamos lo siguiente. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Segunda de Corintios 10, verso 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, ¿qué cosa, hermanos? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es lo que necesitamos hacer. Todos los pensamientos, hacerlos prisioneros y llevárselos a Cristo en calidad de prisioneros. Y esa cautividad, hermanos, es la que nos va a hacer verdaderamente libres. Entregar los pensamientos como cautivos a Jesús. Así que hay que hacer prisionero todo pensamiento que podamos tener, para que de esa manera obedezca a Cristo. Pues solo así pensaremos lo que Pablo nos aconseja que pensemos. ¿Qué es lo que nos aconseja Pablo que pensemos? Filipenses 4, verso 8. Filipenses 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué cosa? Pensad. Es decir, hermanos, hay que tener en cuenta todas estas virtudes. Permitamos que estas virtudes actúen en nuestra vida. Si nosotros vivimos correctamente, también tenemos que pensar correctamente. El desarrollo cristiano del carácter exige también una manera correcta de pensar. Por eso Pablo aquí nos da todo un programa de actividad mental. En vez de pensar en nuestras diferencias con otros o de estar preocupados por el futuro que me ha llegado, preocupémonos mejor por tener pensamientos puros delante de Dios. Preocupémonos por tener este tipo de pensamientos que nos hacen tener una bonita convivencia en el hogar, que nos hacen tener una bonita convivencia en el vecindario, en la escuela, en el lugar de trabajo, en el templo. Imagínense ustedes llenar nuestra mente de este alajero. Imagínense ustedes todo lo que representaría en su relación con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Piensen esto. Es más, piense dónde estriba la mayor parte de problemas matrimoniales, la mayor parte de problemas familiares, la mayor parte de problemas en la iglesia. ¿Dónde estriba? Por no llenar su mente de este alajero que acabamos de leer. Mire qué alajero. Oh, hermanos, qué alajero más precioso. Volvámoslo a leer. Todo lo que es verdadero, primera alhaja. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué cosa? Pensad. Dije que este no es un tema que es tendencia en las redes sociales ni en los púlpitos, pero este es el tema de los temas. Porque aquí, hermanos, si logramos esto, si logramos este desarrollo del carácter, hermanos, ese es el carácter de Dios. Ese es el carácter de Cristo. Y hay una promesa en el don de profecía, que cuando el Señor haya reproducido su carácter en nosotros, entonces vendrá Él a reclamarnos como suyos. Así que debemos ponerle atención a esto. Mire lo que dice el don de profecía. Cuando Dios obra sobre el corazón mediante su Espíritu Santo, el hombre debe cooperar con Él. Los pensamientos deben estar sujetos, bajo control, apartados de las desviaciones y de la contemplación de las cosas que tan solo debilitan y contaminan el alma. Los pensamientos deben ser puros, las meditaciones del corazón limpias, para que las palabras de la boca sean aceptables ante el cielo y útiles para los que nos rodean. En el Sermón del Monte, Cristo presentó ante sus discípulos los abarcantes principios de la ley de Dios. Enseñó a sus oyentes que se quebranta la ley con los pensamientos antes de que el mal deseo se convierta en realidad. Estamos obligados a controlar nuestros pensamientos y a ponerlos en sujeción a la ley de Dios. Amén, hermanos. Amén. Las nobles facultades de la mente nos han sido dadas por el Señor para que podamos emplearlas en contemplar las cosas celestiales. Dios ha provisto en abundancia
para que el alma pueda progresar continuamente en la vida divina. Por donde quiera ha dispuesto instrumentos para que nos ayuden en el desarrollo del conocimiento y de la virtud. Y sin embargo, cuán poco se aprecian esos recursos y cuán poco se disfruta de ellos. Con cuánta frecuencia se entrega la mente a la contemplación de lo que es terrenal, sensual y ruin. Dedicamos nuestro tiempo y pensamiento a las cosas triviales y vulgares del mundo y descuidamos los grandes intereses que atañen a la vida eterna. Voy para atrás porque esto merece un comentario. Lo que está en rojo. Con cuánta frecuencia se entrega la mente a la contemplación de lo que es terrenal, sensual y ruin. Dedicamos nuestro tiempo y pensamiento a las cosas triviales y vulgares del mundo. Hoy con estas redes sociales y con estos teléfonos tan inteligentes, ustedes ven cómo fácilmente le llega a uno un videíto de algo por ahí, pero viendo ese videíto le salió otro para que se entretenga en ese que tiene relación, y por ahí le va saliendo otro y le va saliendo otro, y usted viene a ver en algún momento que ya fue invadido en su mente, algunas veces con mujeres sensuales, algunas veces con música mundana, algunas veces con cosas que usted no debe estar viendo como cristiano, ni estar oyendo, y sin embargo usted se ha quedado allí y su mente está siendo invadida, su mente está siendo contaminada y básicamente, hermanos y hermanas, está contemplando, como dice acá, lo terrenal, lo sensual y lo ruin y lo vulgar y trivial de este mundo. Y está arruinando su carácter. Porque uno se transforma en lo que contempla. Y tanto mira aquello que por último va actuando igual a aquello que ha estado mirando. Dice aquí en la cita que sigue: todo el que desee participar de la naturaleza divina tenga en cuenta el hecho que debe huir de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Debe haber una lucha constante y diligente del alma contra las impías imaginaciones de la mente. Es necesaria una firme resistencia ante la tentación de pecar en pensamiento o acción. ¿Quién aquí no peca en pensamiento? ¿Y quién aquí no peca en acción? Entonces, ¿quién aquí puede decir, yo tengo un carácter santo? ¿Quién puede decirlo? Si en alguna manera todos estamos mal de la mente. Dice, se debe guardar el alma de toda mancha, mediante la fe en aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Debiéramos meditar en las Escrituras pensando sobria y sinceramente en las cosas que atañen a nuestra salvación eterna. La misericordia infinita y el amor de Jesús, el sacrificio hecho por nosotros, demandan nuestra reflexión más seria y solemne. Pero ¿quién medita en eso? ¿Quién dedica tiempo a meditar en eso? Las redes sociales nos roban el tiempo y no meditamos en la misericordia infinita y el amor de Jesús y en su gran sacrificio hecho por nosotros. Dice, deberíamos espaciarnos en el carácter de nuestro amado Redentor e Intercesor. Debiéramos tratar de comprender el significado del plan de salvación. Porque si entendiéramos el plan de salvación como debe ser entendido, sentiríamos asco pecar. Aborreciéramos los malos pensamientos. Porque por esos malos pensamientos y por esos pecados, nuestro divino Redentor murió en la cruz. Y nos daría dolor, tristeza de haber pecado.
Dice, tendríamos que meditar en la misión de aquel que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Al contemplar constantemente los temas celestiales, se fortalecerán nuestra fe y nuestro amor. ¿Cuándo se va a fortalecer la fe, hermanos? Cuando contemplemos constantemente los temas celestiales. ¿Por qué hay tanto cristiano con una fe débil? ¿Por qué estamos debiluchos espiritualmente? ¿Por qué nuestra fe es tan débil? Porque no estamos contemplando constantemente los temas celestiales. Estamos contemplando muchos otros temas que tal vez sean buenos algunos, pero que nos roban por ahí el tiempo de tener nuestra devoción íntima con el Señor. Hermano, dice, nuestras oraciones serán más y más aceptables ante Dios, porque estarán mezcladas cada vez más con fe y amor. ¿Cuándo? Cuando contemplemos constantemente los temas celestiales. Serán más inteligentes y fervientes. Habrá una confianza más constante en Jesús y tendremos una experiencia diaria y viviente en cuanto a la voluntad y el poder de Cristo para salvar hasta lo sumo a todo el que se allega a Dios por medio de Él. Contemplando a Cristo, ¿cómo seremos? Transformados. Contemplando a Cristo, seremos transformados. Y al meditar en las perfecciones de nuestro modelo divino, desearemos llegar a ser cambiados completamente y renovados a la imagen de su pureza. El alma tendrá hambre y sed de hacerse como aquel a quien adoramos. Cuanto más concentremos nuestros pensamientos en Cristo, más hablaremos de Él a otros y lo representaremos ante el mundo. ¿Por qué no hay obra misionera? ¿Por qué perdimos ese primer amor? Porque dejamos de concentrar nuestros pensamientos en Cristo. Por eso perdimos el primer amor y por eso dejamos de hablar de Jesús. Hermanos y hermanas, ¿cuántos creen que deberíamos de volver a concentrar nuestros pensamientos en Cristo, hermanos? Necesitamos hacerlo, porque solo así hablaremos más de Él y lo representaremos ante el mundo. Se nos llama a salir y a separarnos del mundo para que seamos hijos e hijas del Altísimo. Y estamos bajo la sagrada obligación de glorificar a Dios como hijos suyos en la tierra. Es esencial que la mente se fije ¿en quién? En Cristo, para que podamos esperar hasta el fin la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo se manifieste. Toda esta cita tan larga está en la Review and Herald del 12/6888. Hermanos, es esencial que la mente se fije en Cristo. ¿Cómo se forma el carácter? Con los pensamientos, las acciones repetidas y los hábitos. Pero para que un carácter cristiano llegue a formarse y esté preparado para hacerle frente a lo que viene, debe necesariamente esa mente que entregársela a Jesucristo. Solo así se va a cumplir lo que dice esa cita que ya leímos, porque se van a repetir las buenas acciones, se van a establecer los buenos hábitos y eso va a resultar en un buen carácter. Y siendo que, como dice allí, los hábitos confirman el carácter, ¿a cuánto les gustaría aquí cambiar algún hábito? Yo creo que no uno, ¿verdad? Sino muchos hábitos. ¿Cuál es el hábito que a usted le gustaría cambiar? Tal vez el mal hábito de hablar mal de otros. Tal vez el mal hábito de pensar mal de otros. Tal vez el mal hábito de desconfiar de todos.
¿Cuántos de nosotros tenemos ese mal hábito de hablar de otros? De pensar mal de otros. ¿Cuántos males ya hicimos por ese mal hábito? ¿A cuántos perjudicamos ya por ese mal hábito? Qué triste es que tal vez yo no le hice personalmente a un hermano algo, pero hablé mal de él y eso le trajo consecuencias a ese hermano. Yo no lo hice, hipócritamente me escondí en otro y el otro fue a hacer sentir mal a este. Pero yo fui el que usé mi lengua, porque tengo el mal hábito siempre de hablar mal de otros. Oh, hermanos, estamos hablando del carácter. ¿Cómo se forma? Se forma por los pensamientos, las acciones repetidas y los hábitos. De manera que es menester esta mañana que anhelemos cambiar los malos hábitos. Pero para cambiar los malos hábitos hay que cambiar las acciones repetidas que están llevando a que tengamos esos malos hábitos. Pero antes de cambiar las acciones repetidas, hay que buscar que el Señor cambie, ¿qué cosa? Nuestra mente, porque ahí comienza todo. Y esto, hermanos, cuando hablamos de cambiar los malos hábitos, también ahí entra el asunto de la reforma pro salud. Una persona se preguntó, ¿qué es lo que tenemos en la pantalla, hermanos? Galletas de chocolate. Una persona se preguntó que cómo es que él no podía resistir el impulso de comerse una galleta de chocolate siempre a las 3 de la tarde, aun cuando no tuviera hambre. Él se preguntaba cómo después de haber comido al mediodía, sin tener hambre, antes de la cena, había agarrado el hábito de comerse una galleta de chocolate siempre a las 3 de la tarde. Le costó algo de tiempo entender que no era el hambre la que le llevaba a comerse la galleta, sino solamente la necesidad de hacer una pausa en su trabajo. De manera que, para dejar atrás el mal hábito, decidió hacer la pausa en su trabajo y dedicar esos minutos a hablar con algún amigo. Y encontró hablando con un amigo que no necesitaba de la galleta. Oh, hermanos y hermanas, ¿se parecerá este al caso de nosotros? ¿Cuántos hemos repetido el acto de comer, sentarnos en el sofá y hacer una siesta, al punto que se convirtió en un hábito? Cuando lo que deberíamos haber hecho después de haber comido era salir a ¿qué? Salir a caminar. ¿Quién aquí tiene el mal hábito de comerse una fruta o un aperitivo entre el almuerzo y la cena solo por comer cuando no tiene hambre? ¿Cómo es que se formó ese hábito según el don de profecía? Por las acciones repetidas y haber dejado que la mente le diera, como dice en curso, a lo que pensaba. ¿A dónde se decidió? Encender la televisión después de comer y quedarme ahí mirando y por último dormirme. ¿A dónde se decidió? Aquí. Qué diferente hubiera sido que hubiéramos decidido en la mente salir a caminar. Miren, aquí hay dos personas. Aquí hay dos personas que usaron su mente. Las dos están estresadas y las dos quieren sentirse bien. La primera de ellas,
Cuando se siente estresado, le da ¿de qué cosa? De comer. Y va y se pone a comer. Anda buscando sentirse bien. Y después de comer, y a veces es demasía, y en horas que no corresponde, viene y se siente relajado. Así usa su mente. Estoy estresado, necesito comer. Y va y come. En cambio el otro dice, me siento estresado. Y entonces, ¿qué hace? Sale a caminar o sale a correr. Y después que ha corrido o ha caminado, se siente relajado y se siente mejor. Ambos usaron la mente. Uno para establecer un mal hábito y otro para establecer un buen hábito. Uno venció el mal pensamiento de la intemperancia, mientras que el otro fue derrotado por ese pensamiento. Y nosotros, hermanos, ¿cómo vamos a vencer nuestros malos pensamientos? ¿Cómo vamos a vencer nuestros malos pensamientos? La Biblia dice que dejemos de hacer lo malo y que aprendamos a hacer el bien. Y que no tengamos desocupada la mente, ni barrida ni ordenada. Porque un demonio va y toma con él 7 demonios más y toman control de la mente. Estoy, por supuesto, aquí haciendo una aplicación de la parábola de la casa vacía y los 8 demonios. Hermanos y hermanas, hay cosas que podemos hacer para contrarrestar el maligno y que no controle nuestros pensamientos. Y algunas de esas cosas son, número 1, estudiar la Biblia. Vea lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne ¿qué cosa, hermanos? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, los pensamientos y los motivos que hay en nuestra mente son discernidos. ¿Por quién? Por la palabra, por las escrituras. ¿Cuánto, hermanos, nos hace bien estudiar la Biblia? ¿Cuánto nos haría de bien que le permitamos a la palabra de Dios que como palabra viva corte por donde tiene que cortar, entre hasta los recovecos más profundos y discierna lo que hay en nuestra mente para que nos lo haga ver? ¿Cuánto necesitamos eso? Por eso es que para poder, hermanos, voy para atrás, vencer los malos pensamientos, tú tienes que estudiar la Biblia. Porque solo la Biblia te va a hacer ver tus malos pensamientos. Solo la Biblia va a hacer que disciernas y entonces harás una decisión de dejarlos. Pero ¿qué más? Debemos transformar los pensamientos que tengamos una vez son discernidos por la palabra. Y eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo el apóstol, hermanos? Que renovemos, que transformemos nuestro entendimiento, nuestro pensamiento. Necesitamos transformar nuestros pensamientos negativos en positivos. Necesitamos transformar nuestros pensamientos impuros en pensamientos puros.
Necesitamos transformar nuestros pensamientos bajos en pensamientos elevados. Eso dice el apóstol que debemos hacer y no conformarnos, dice. No conformarnos a este mundo. Es decir, hermanos y hermanas, nosotros no debemos pensar como el mundo piensa. No debemos estar sucios como el mundo lo está. Nuestra mente tiene que ser una mente purificada por la sangre de Cristo, hermanos. Debemos transformar nuestros pensamientos, pero hay algo más. No pensar en las cosas de la carne. Romanos 8, versículos 5 y 6. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Oh, mis hermanos, ¿cuáles son los pensamientos de la carne? ¿Cuáles son, hermanos? Tantas cosas que a veces andamos mirando, haciendo, pensando, diciendo, y son carnales. Dice el apóstol que no satisfagamos esos deseos, que no le demos rienda suelta a esos pensamientos. No, mis hermanos, no pensemos en las cosas de la carne, porque nosotros no somos carnales. Nosotros somos, ¿qué cosa? Espirituales. Pero hay algo más, hermanos, que debemos hacer para lograr la victoria sobre los malos pensamientos, y es pedirle a Dios que limpie nuestra mente. Vamos a leer Salmo 51, 10. Salmo 51, versículo 10. Y la Escritura dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El corazón del que está hablando aquí, como ya dije, no es el corazón que bombea sangre, sino la mente, donde radican los pensamientos, donde radica la voluntad. Dice el salmista: dame un corazón limpio. Hermanos y hermanas, yo no sé ustedes, pero yo quiero un corazón limpio todos los días. Yo quiero un corazón limpio. Todos debemos pedirle a Dios que nos dé ese corazón limpio, esa mente limpia. Y por último, hermanos, debemos de entregarle la mente a Dios para que Él la limpie. Pues vea lo que dice Proverbios 23, versículo 26. Proverbios 23, versículo 26. Dame, hijo mío, ¿qué cosa, hermanos? Tu mente, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? La mente. El corazón está aquí en la mente. Dame, hijo mío, tu mente. ¿Por qué nos está pidiendo Dios la mente, hermanos? ¿Por qué? Para tomar control de ella. Cuando Él nos pide la mente, Él quiere evitar de que seamos gobernados por los malos deseos, por los malos instintos. Cuando Él nos pide la mente, es para poder Él tomar control de ella. Es para hacer de ella su trono, desde donde Él pueda gobernar toda nuestra vida, nuestros deseos, nuestra mirada, nuestros actos, todo. Así que entreguémosle la mente a Dios, y solo así tendremos el carácter apropiado para enfrentar las cosas que vendrán. Pues vea lo que dice el don de profecía. Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. Esté preparado o no, tendrá que afrontarla.
Y solamente aquellos que vivan en conformidad con la norma divina permanecerán firmes en el tiempo de la prueba. Cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de la religión para legislar en asuntos de conciencia, entonces se verá quiénes realmente temen y sirven a Dios. Cuando las tinieblas sean más profundas, la luz de un carácter semejante al de Dios brillará con el máximo fulgor. Cuando fallen todas las demás confianzas, entonces se verá quiénes confían firmemente en Jehová. Y mientras los enemigos de la verdad estén por doquiera vigilando a los siervos de Dios para mal, Dios velará por ellos para bien y será para ellos como la sombra de un gran peñasco en tierra desierta. Gloria a Dios, hermano. Hechos de los Apóstoles, página 344. Si se fijaron, Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera con un carácter semejante al carácter de Dios. Y siendo que éste se forma con la manera de pensar, entonces, hermanos, permítanme terminar esta presentación con la siguiente promesa que se encuentra en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Qué promesa más hermosa la que tenemos aquí. Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: por nada estéis, ¿qué cosa? Afanosos o afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces, ¿qué va a pasar? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo dice, hermanos y hermanas, que la paz de Dios sea nuestro refugio. Donde todo pensamiento sea atormentado y apaciguado, Pablo dice que la paz de Dios sea tu refugio. Gloria a Dios por su paz protectora. Así que no nos inquietemos por las cosas que vendrán. Antes bien, oremos a Dios. Y Pablo dice que nuestras oraciones serán atendidas. De manera, hermanos y hermanas, que pidamos por un desarrollo del carácter que nos ayude a subsistir en cualquier crisis que venga. ¿Cuántos quisieran que Dios les transforme el carácter que tienen por uno semejante al de Cristo? Que Dios nos ayude y que con ese carácter de Cristo enfrentemos las pruebas, enfrentemos los obstáculos, y que ese carácter lo comencemos a reflejar desde ya en el hogar y en todas partes. Que Dios bendiga su palabra. Ok. Puestos en pie, hermanos, vamos a entonar las notas del himno número 279. Yo
no pecar. Jesús, no más me venza el orgullo. Jesús, no más inspire mi hablar. No yo, sino Él, lo que me falta suple. No yo, sino Él, da fuerza y sanidad. Jesús, a ti mi espíritu, alma y cuerpo lo rindo por la eternidad. ¿Cuántos quieren rendir su vida a Cristo? ¿Cuántos quisieran que Cristo les cambiara su carácter? Necesitamos esa transformación de carácter, hermanos, urgentemente, la necesitamos. Pero como dice el himno, no yo sino Él, lo que me falta suple. No yo sino Él, da fuerza y sanidad. Jesús, a ti mi espíritu, alma y cuerpo lo rindo hoy por la eternidad. Hoy. ¿De verdad usted quiere rendir su vida a Jesús, hermano, hermana? Caigamos de rodillas entonces y rindámosle nuestra vida al Señor. Amado Padre, reconocemos, Señor, que nuestro carácter es deficiente y defectuoso y hasta deplorable. Reconocemos, Padre, que hasta aquí no hemos reflejado tu carácter. Los pensamientos de nosotros no han sido conforme a tu voluntad. Casi se están volviendo como los pensamientos de los antediluvianos, que eran de continuo solamente al mal. Ah, Padre, gracias por hablarnos, por ir a lo más íntimo de nosotros, por hacernos ver dónde radica nuestro problema, nuestra falla. Oh Señor, cuánto hemos fallado de no entregarte nuestra mente, de no dártela para que tomes control de ella. Pero esta mañana hemos cantado y hemos dicho, no yo, sino Él. Es decir, hemos alabado tu nombre y te hemos dicho en la alabanza, ven Señor a vivir en nosotros. Que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Oh Dios, en esta hora nos rendimos a ti y te entregamos nuestros ojos, nuestra mente, nuestra boca, nuestros oídos. Te pedimos, Señor, que seamos aquí en este mundo las mujeres y los hombres más puros, porque han sido purificados por la sangre de Cristo. Oh Señor, esa sangre no fue derramada en vano. Fue para purificar nuestra mirada, para purificar nuestros pensamientos, para purificar nuestros oídos, nuestra boca. ¿Y cuánto tiempo llevamos, Señor, llevando tu nombre, pero inmundos por todo eso, en todas esas áreas? Ah, Padre, nos rendimos a ti ahora, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra falta. Y aquí a tus pies te decimos, ten misericordia de nosotros. Pasa por alto nuestros pecados. Pasa por alto, Señor, nuestros adulterios, fornicaciones, inmundicias, homicidios, falsos testimonios, malos pensamientos, malas palabras. Señor, pasa por alto todo eso y cúbrenos hoy con tu manto de justicia, Señor. Cúbrenos y haznos salir de aquí
con las ropas blancas del carácter dadas por ti, oh Señor. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.